Buenas tardes, queridos estudiantes de grado sexto. Me complace y me hace muy feliz volver a saludarles. Vamos a revisar en qué consiste nuestro trabajo para el tercer periodo, perdónenme. Entonces, permítanme, vamos a hacer un poco más grande la imagen. Muy bien. Quiero que por favor copien este cuadrito en sus cuadernos. ¿De dónde a dónde? Aquí, título del objeto de aprendizaje, escritura y biografías, así tal cual está, hasta guía de valoración. Ya en las siguientes clases iremos desarrollando estos ejercicios, ¿de acuerdo? Son más o menos 5 o 6 ejercicios que equivalen a 5 o 6 notas en el tercer periodo académico. Todo relacionado con la escritura de biografías, ¿de acuerdo? ¿Qué es la biografía? Una historia de vida. Eso es la biografía. Entonces vamos a mirar cuáles son nuestros contenidos de aprendizaje durante este tercer periodo. Muy bien. Entonces, ya saben en su cuaderno que tienen que poner. Lo primero que ponemos, viernes, julio 31 de 2020. Entonces, dice, título del objeto de aprendizaje, objetivos de aprendizaje, escritura de biografías. O sea, este es nuestro tip. Eso es lo que veremos, cómo aprender a escribir una biografía. ¿Qué objetivos vamos a cumplir de aprendizaje a través del tema de la biografía? Primero, dar a conocer la vida de otras personas. Vamos a comunicar la vida de otras personas. Y luego, aplicar la estructura de la biografía. Vamos a poder escribir con párrafos. Vamos a poder escribir de una manera coherente y un textico un poco más largo que un cuento, un poquito más difícil, acerca de la vida de alguien que al final nosotros podemos elegir, alguien a quien admiremos mucho. Que esta sea la ocasión para que ustedes puedan buscar en internet y en muchos lugares, incluso en sus barrios, personas que ustedes admiren, ¿de acuerdo? Para que vayan pensando quién les gustaría que fuera su proyecto final de biografía, porque eso va a ser la evaluación final, la escritura de alguien, de la vida de una persona. Muy bien, habilidad o conocimiento. Entonces, ¿qué habilidades vamos a desarrollar en este periodo? Vamos a describir un personaje, mencionar los eventos más importantes de la vida del personaje, nombrar las circunstancias históricas más importantes de su época. Esto tiene que ver con qué eventos especiales ocurrieron en la época o en el tiempo en que este ser humano nació. Nació en medio de una guerra, nació en un país muy pobre, nació en una sociedad donde las mujeres no podían estudiar, muchas cosas. Cuarto, explicar los sucesos de la historia que influenciaron la vida del personaje. ¿Qué eventos influenciaron la vida? Entonces, de pronto haber conocido a un profesor que los inspiró, haber sufrido la pérdida de un familiar cercano, haber conocido a un amigo muy especial. Todas las cosas que pueden ocurrir en la vida, todos los hechos, eventos o sucesos que pueden ocurrir en la vida que influencian, es decir, que afectan positivamente la vida de una persona. 5. Construir oraciones con cohesión y coherencia. Entonces, escribir oraciones más larguitas, ¿no? Ya vamos ya complejizando más la escritura. El periodo pasado vimos el cuento es mucho más sencillo, acá en la biografía vamos a tener que hacer oraciones un poquito más largas, pero nada difícil, vamos a ir aprendiendo con el tiempo. Usar signos de puntuación, muy importante, para qué existe la coma y para qué existe el punto, haremos ejercicios con ese propósito. Y por último, presentar la información usando párrafos, es decir, poder hacer finalmente un texto. Un texto no tiene que ser un libro, un texto puede ser un párrafo. ¿Qué es un párrafo? Un párrafo es la es la unión de varias oraciones, pero todas están conectadas, todas tienen sentido. ¿Listo? Flujo de aprendizaje tiene que ver con cómo vamos a aprender a hacer todas estas cosas, el paso a paso, lo que les dije de las actividades. ¿Qué actividades van a tener que hacer conmigo y qué actividades vamos a evaluar? No evaluar en el sentido de que les voy a proporcionar un número, evaluar en el sentido de que vamos a comprobar qué tanto aprendimos. Introducción, entrevista a un compañero. Puede ser a un compañero, puede ser a un profesor, puede ser a un miembro de la familia o a un miembro de la comunidad, pero tiene que ser una entrevista acerca de su vida. Luego lo vamos a mirar con más detenimiento. Esta es la introducción. La actividad 1, estructura de una biografía. Vamos a leer biografías de personajes importantes, de personajes que considero yo van a ser un insumo muy valioso en la vida de ustedes, les van a gustar mucho la vida de ellos y vamos a compartir esas lecturas.
Actividad 2, el párrafo. Después de que ustedes vean cómo se estructura un párrafo de biografía, ustedes tendrán que hacer un propio párrafo de biografía, tendrán que escribir su propio texto solitos. Actividad 3, construye una biografía. ¿En qué tiene que ver este paso? Tienen que identificar cada elemento que compone una biografía: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, eventos importantes, circunstancias importantes y aportes que este ser humano haya hecho a la humanidad. Actividad 4, presenta una biografía. Acá es un primer inicio, un borrador antes de llegar a la tarea final, que es la biografía del personaje que ustedes quieran. Entonces, presenta una biografía, pues a partir de los elementos de la actividad 3 que veamos, en la actividad 4 usted hace un primer borrador de biografía. El resumen tiene que ver con recoger todo esto que hemos visto, el párrafo, los elementos de la biografía, que hemos aprendido de nuevo, y nuestra tarea final como proyecto será escribir la biografía. Y pues escribir es muy limitado. Ustedes pueden hacer una presentación en PowerPoint, se pueden grabar, pueden incluso disfrazarse de la persona que eligieron, podemos hacer muchas cosas. Listo, y por último, guía de valoración. O sea, ¿qué va a ser importante para mí que ustedes aprendan y que tienen que, digamos, prestar atención ustedes para este periodo? Los estudiantes deben usar su habilidad comunicativa para entrevistar a un miembro de su familia o persona que admire y luego escribir una biografía sobre él que presentará ante sus compañeros de clase. Pues en este caso será una grabación que ustedes tendrán que hacerme a mí. La entrevista la vamos a, la vamos a grabar, ¿de acuerdo? Con su celular, con los medios que ustedes encuentren, un audio, puede ser un video, puede ser un audio, pero me lo tendrían que mostrar. Durante la actividad se espera que el estudiante, bueno, perdónenme, me devuelven este punto. Miren mucho el noticiero, miren mucho los programas de entrevista, fíjense la posición, incluso si quieren recrear un escenario de entrevista, es decir, las dos sillas, ustedes muy juiciosos, de corbata, súper elegantes, y la otra persona al frente de ustedes, eso les ayuda muchísimo a ponerse en sintonía con lo que tienen que hacer, o sea, tomarse en serio la tarea. Segundo, durante la actividad se espera que el estudiante indague durante el proceso de recolección de la información, observe y describa al personaje, narre los hechos que éste le cuente y sintetice la información presentada en la biografía. Entonces, durante la actividad se espera que el estudiante indague durante el proceso de recolección de la información. Esta segunda parte tiene que ver con el personaje que ustedes vayan a escoger. Tienen que ponerse muy pilos, tienen que indagar. ¿Qué es indagar? Es investigar, ya sea preguntándole a alguien o ya sea buscando en internet datos de esa persona. ¿Mm? Luego tienen que elegir qué es lo que más les gustó de ese personaje, narrar los hechos y sintetizar la información. O sea, todo lo que ustedes encuentren, todos los datos aparte que ustedes encuentran así por el aire suelto, los tienen que volver un textico. ¿Y ese textico cómo se va a llamar? Biografía. Ustedes van a construir una biografía, porque la biografía como tal no existe si no la construyen ustedes. ¿Y cómo la construyen? A partir de datos, mis queridos. Por último, además, se espera que demuestre la apropiación de la estructura de la biografía vista en clase, así como un buen uso de elementos de cohesión textual, como la puntuación, la ortografía, el uso de párrafos y de conectores temporales para demostrar secuencias cronológicas. ¿Qué quiere decir esto? Primero, fue a estudiar a la universidad. Segundo, consiguió un trabajo. Años después se casó. Que ustedes le den cronología, puedan unir, como coser información con información y no quede eso como suelto. Primero se murió, luego nació, luego se casó, no. Todo tiene un orden y una secuencia lógica. ¿De acuerdo? Y pues, en cuanto a la ortografía y a la puntuación, recuerden mucho las observaciones que le hice individualmente a cada uno referente a la ortografía. Muy bien. Eso es como mi consejo para ustedes. Listo, chicos, entonces bienvenidos a mi clase de español. Espero que aprendamos muchísimas cosas y ya saben en qué va a consistir su primer trabajo. Esta primera clase solamente me tienen que mandar por este medio que hayan copiado este cuadrito en el cuaderno, nada más. Ya la segunda clase que vayamos a hacer, ahí sí van a tener que mandarme la entrevista que hagan al personaje que hayan elegido. Entonces recuerden, para esta clase única y exclusivamente copiar
este cuadrito que les acabo de explicar durante esta sesión. Les mando un abrazo muy grande. Cualquier inquietud, duda que tengan, por favor, escríbanla acá al grupo. Un gran abrazo.